quiero presentaros que, enlazando con la conferencia de Francesc, lo que tenemos por delante es ver la influencia que tienen las inversiones en lo que es el desarrollo de los ecosistemas sostenibles. Y dentro de este ámbito, si tenemos que hablar de algún tipo de sector que invierte de una forma más o menos sostenible, yo diría que actualmente muy sostenible, está el ámbito financiero y dentro del financiero los seguros. Para hablarnos de ello contamos ahora mismo con un espectador privilegiado porque está dentro de lo que sería el grupo de la ingeniería. Me refiero al representante y que es el director comercial que en este momento nos va a presentar lo que ellos hacen en el sentido de asegurar que sus inversiones van destinadas a aquellas empresas que se preocupan y que velan por el cambio climático. Decía que contamos ahora mismo con el director comercial de la Mutua de los Ingenieros, Óscar Sánchez, que es economista por la Universidad de Barcelona, y lo que más me ha interesado a mí en su currículum es que además tiene un posgrado en análisis medioambiental y social. Por lo tanto, yo creo que toca los dos ámbitos, los dos parámetros más importantes. Cómo se invierte y, desde luego, cómo se invierte desde un punto de vista sostenible. Te paso la palabra, Óscar. Adelante. Muchísimas gracias, José Gabriel. Gracias por darnos la oportunidad un año más de Grupo Mutua de Ingenieros estar presente en estas jornadas. Saludos cordiales a todos los asistentes virtuales. Y con este título o con esta pregunta que titula esta ponencia, ¿por qué las entidades aseguradoras son claves en la lucha contra el cambio climático? No queremos decir que sea el sector más clave de todos, ni muchísimo menos. Todos los sectores son importantísimos en esta lucha contra el cambio climático y en la transición ecológica. Hemos visto con la ponencia de Irene pues que el sector ferroviario también es un sector importantísimo, como tantos otros, ¿no? Aquí lo que vamos a dar es algunas nociones de cuáles son aquellos aspectos que pueden pasar desapercibidos, pero que son importantísimos para tener en cuenta pues, cómo este sector, en definitiva, juega y va a jugar un papel importantísimo, ¿no? Un poco enlazando con lo que nos explicaba Francesc Solé en la ponencia inaugural, por cierto, muy interesante, en la cual conjugaba tecnología y economía, pues ciertamente son dos aspectos importantísimos a tener en cuenta, ¿no? Tanto las innovaciones tecnológicas que se vayan consiguiendo en esta transición ecológica, como también la economía, porque al final vamos a necesitar de unas fuentes de financiación y de una inversión. Y también yo creo que habría que añadir como tercera rama o tercera columna importantísima el tema de los valores, ¿eh? Porque al final, detrás de decisiones que pueden ser más o menos racionales, van a haber unos valores que nos pueden venir por parte de la ciudadanía, de la sociedad y también por parte de todos los sectores de la economía que formamos parte, ¿no? Y desde una mutualidad de previsión social en el que los valores lo tenemos no como una cuestión añadida o como una responsabilidad social añadida que puedan tener todas las empresas, sino que es precisamente nuestra razón de ser o el hecho de tener unos ciertos valores, como pueden ser no solamente la responsabilidad financiera, sino social de cara a la sociedad, la solidaridad como valor. Y en este caso, hablando de la transición ecológica, pues la solidaridad entre generaciones, una generación pensando en la siguiente, y la implicación, porque nos va a costar a todos los ciudadanos, a todos los humanos, pues muchos esfuerzos para conseguir los retos que en transición ecológica nos vamos a imponer como planeta, ¿no? Y en este aspecto, pues quería hacer un poco de resumen, también va a pasar un poquito por encima Irene en su presentación, cuál es el marco internacional para la transición ecológica, ¿no? Un poco todo comenzó en el protocolo de Kioto en el año 97, ¿no? Se puede decir que fue el primer gran esfuerzo contra el cambio climático en el cual ya se veían las consecuencias hacia dónde iba a ir el planeta si no se realizaba nada, ¿no? En esas primeras conferencias sobre cambio climático, los compromisos que se iban asumiendo eran reducciones de la emisión de gases de efecto invernadero, reducción de un 5% de gases de efecto invernadero respecto a las emisiones que habían en 1990. Aquellos fueron unos convenios que se suscribieron por casi 200 estados en todo el mundo. Muchos incumplieron, otros cumplieron más o menos.
no existieron penalizaciones o sanciones económicas por los incumplimientos. Y bueno, fueron pasando los años y llegamos pues, a lo que también comentaba Irene, a la conferencia de París del 2015, ¿no? Que ya han pasado 6 años y que de hecho el año pasado, en el 2020, debió celebrarse su renovación en Glasgow. La conferencia de Glasgow de 2020 ya ha sido ajornada por temas de COVID a finales precisamente de este mes y principios de noviembre. En el cual se retomarán nuevos retos y nuevos compromisos por parte de los estados, ¿no? Ya en la Cumbre de París, un poco lo que se intentó involucrar no solamente a los estados, a los países, también se intentó involucrar a corporaciones regionales, a empresas y en general a la sociedad civil, ¿no? Porque cada vez más la ciudadanía va a ser un participante importantísimo, ¿no? En Europa, esto antes del verano, pues se recogió en la Ley del Clima Europeo, que fue publicada en el Diario Europeo, en el Boletín Europeo, antes del verano, y en el cual pues un poco sigue las premisas de París, objetivos que se establece como Europa en su conjunto de conseguir en el año 2050 lo que se dice una neutralidad en cuanto a emisiones, es decir, las emisiones de dióxido de carbono que tenga el área europea en sí que sean neutras. Eso quiere decir que se disponga de suficiente o capacidad tecnológica o bosques o humedales que absorban ese dióxido de carbono para llegar a la neutralidad en las emisiones y también conseguir una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero del 50%, ¿no? Esos son los compromisos que se quieren asumir y que están legislados también a falta del tema de sanciones, ¿eh? No habrán sanciones económicas, pero sí que van a ver que estos compromisos que no sean asolidos por países pues van a ser menos presupuesto en emisiones que tendrán en los siguientes 5 años, los compromisos para los siguientes 5 años, porque se van a ir realizando revisiones cada 5 años. Dicho esto, si tuviésemos que resumir en 4 sectores, ¿no? En 4 sectores donde el talento con la innovación tecnológica y la financiación, pues con los recursos económicos necesarios van a tener que hacer incidencia importante, pues podrían ser estos 4, ¿no? La descarbonización del sector de la energía, la eficiencia energética de los edificios, la innovación en el ámbito industrial y el transporte ecológico público y privado, ¿no? Entonces, ya entrando directamente en las respuestas a la pregunta que encabeza el título de esta ponencia, las palancas que tienen las entidades aseguradoras importantísimas para influir en esa lucha contra el cambio climático, en la transición ecológica. Por una parte, no tenemos que olvidar que el sector asegurador es un sector especialista en cubrir riesgos y como especialista en cubrir riesgos, el sector asegurador se juega mucho en la lucha contra el cambio, porque en definitiva va a ser un sector que va a pagar parte de la factura, no solamente de todos los humanos como residentes del planeta, que vamos a pagar las consecuencias del cambio climático, pero también el sector asegurador como entidades que cubren riesgos, pues van a estar muy preocupadas por estos riesgos. Luego lo veremos con mayor detalle. En segundo lugar, como un inversor institucional, el sector asegurador dispone de ingentes cantidades de miles y miles de millones de dólares y de euros que provienen de las primas de todos los seguros mundiales en los diferentes productos aseguradores y que estas primas, pues lo que se hace es precisamente invertirlas para poder cubrir los compromisos futuros que se tengan con estos contratos de seguro, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos un agente, un inversor fundamental, una capacidad económica de decidir en qué tipo de activos voy a invertir y si son activos que van a estar más alineados con sectores o con políticas de emisiones cero o de lucha contra el cambio climático, ¿no? Y como tercera palanca, las entidades financieras somos comercializadores de productos de inversión de cara a nuestros mutualistas, de cara a nuestros clientes y como tales comercializadores de productos de inversión veremos también pues, cuáles son las responsabilidades y el papel importante que jugamos. Eso lo dejamos para la penúltima transparencia de todas. En cuanto a
Aseguradoras como sector que cubre y asume riesgos. ¿Qué riesgos? Pues bueno, ya nos los podemos imaginar. Los que más nos llaman la atención son los riesgos físicos derivados del cambio climático. Pues eventos como Filomena. En España, ¿cuáles son los riesgos físicos más importantes y que conllevan una factura al sector asegurador más importante? Pues las inundaciones. En España también hay que tener en cuenta que tenemos la suerte de contar con el Consorcio de Compensación de Seguros, que es un sistema público-privado con el cual sirven para compensar estos daños extraordinarios que no existen en todos los países. No obstante, este tipo de riesgos pues, son monitorizados por las aseguradoras porque se juegan parte de sus resultados, ¿no? Y no solamente los daños directos que se realicen sobre los bienes, sino la pérdida de beneficios por tener que pagar las actividades. Todos hemos oído pues, aquellos negocios, industrias, fábricas que han tenido que pagar su actividad o bien por daños indirectos o bien por daños en los medios de las vías de comunicación o bien simplemente por un desabastecimiento de materias para poder seguir con su proceso productivo, ¿no? Y un aspecto muy importante en los riesgos también son los riesgos sobre la salud de las personas, ¿eh? Y precisamente esta misma semana la Organización Mundial de la Salud, creo que fue el lunes, emitió un comunicado en el cual recogía un manifiesto que firmaban más de 45 millones de médicos y de asistentes sanitarios de todo el mundo, en el cual reclamaban a los dirigentes gubernamentales de todo el mundo realizar alguna cosa contra el cambio climático, ¿eh? Con lo cual también indirectamente ayudar a una transición ecológica. ¿Por qué? Porque los daños que sufren las personas, y después lo veremos también en una diapositiva, derivados del cambio climático, pues también son muy elevados, ¿no? Y por último, riesgos de responsabilidad. Riesgos de responsabilidad que todavía no son muy elevados, pero puede ser un gran iceberg que podemos destapar en el futuro en cuanto a las reclamaciones que podemos recibir entidades aseguradoras y no solamente entidades aseguradoras, empresas que no tengan coberturas de seguros, gobiernos locales, regionales o estatales, de personas o otras empresas que se vean perjudicadas por el cambio climático y puedan demostrar una causa-efecto de ese perjuicio que han recibido debido al cambio climático y una responsabilidad. De hecho, hace unos años, creo que fue hace 3 años aproximadamente, en el Reino Unido se declaró la primera víctima de todo el mundo de contaminación. Fue una niña de 9 años que vivía a 25 metros de una carretera donde había muchísima polución en Londres y esa niña que falleció por una patología respiratoria, pues un tribunal pues, la designó como perjudicada directamente por la contaminación, ¿no? Y ahí, pues, en ese caso, fueron los sectores públicos británicos tuvieron que afrontar una reclamación por esos perjuicios de responsabilidad. El día de mañana pueden derivar también al sector asegurador. Con lo cual, las aseguradoras como sector clave que cubre y asume riesgos. Aquí un paréntesis que afecta también al riesgo modal y relacionado con el cambio climático es el hecho de un sesgo en el comportamiento que tenemos las personas que estamos aseguradas de determinados riesgos. En ese aspecto hay una falsa sensación de seguridad por riesgos climáticos derivado a que yo ya tengo un seguro. Imaginémonos que tengo un negocio, el cual tengo un multirriesgo que me asegura por inundaciones, por lluvias, etcétera, etcétera. Como tengo un seguro, pues a lo mejor internamente yo no realizo tanto contra el cambio climático porque ya tengo un seguro. Si eso lo multiplicamos por miles de millones de actuaciones en todo el mundo, pues sería algo en contra de actuaciones a favor del cambio climático y su concienciación. En ese sentido, pues el sector asegurador, en colaboración con las instituciones, deberán pensar medidas de concienciación, que ya lo estamos haciendo cada vez más, a los ciudadanos para que tomen medidas aparte de asegurarse para evitar el cambio climático. Las entidades aseguradoras como inversores institucionales, como decía antes, es un sector muy relevante por la cantidad de provisiones
que pueden invertir y deciden en sus políticas de inversión, estas entidades deciden periódicamente en qué tipo de activos van a invertir. Cada vez más las entidades aseguradoras van dedicando una parte de sus inversiones a activos relacionados con características sostenibles a favor del medio ambiente, a favor del cambio climático, etcétera, etcétera. Incluso hay determinados tipo de activos, como son los bonos verdes, que cumplen una serie de requisitos, que financian una serie de proyectos con una serie de características de sostenibilidad, etcétera, y que cada vez están más presentes y van a estar más presentes en las carteras de las entidades aseguradoras, ¿no? No obstante, el sector asegurador como inversor se enfrenta a dos riesgos importantes. Uno, que nos enfrentamos todo el planeta, que es los riesgos del cambio climático en sí, y luego un riesgo que lo podríamos denominar como el riesgo de transición, que es el riesgo que depende del ritmo de implementación de las políticas de mitigación. Aquí comentando un poco lo que decía el primer ponente, Francesc Soler, cuando hablaba de la dificultad de prever, ¿no? De la perspectiva, de la dificultad de anticipar las consecuencias que cambios tecnológicos pueden tener en la economía, en la sociedad, pues de alguna forma, si esos cambios que van a haber en la sociedad o en la economía son cambios demasiado bruscos, demasiado rápidos, pueden ser difíciles de absorber. Dicho de otra forma, si tenemos inversiones por parte de aseguradoras que no son sostenibles y bajan su valor porque de un momento a otro, en poco periodo de tiempo, hay una burbuja hacia inversiones más sostenibles, pues eso generaría un riesgo de transición, ¿no? Bueno. En temas de... 5 minutos, Óscar. 5 minutos, gracias, José Gabriel. Temas de inversiones sostenibles, tenemos el marco legislativo que se va a ir desarrollando cada vez más para tener claramente qué estamos hablando de inversiones sostenibles. Tenemos ya desde hace muchos años a activistas, ONGs que monitorizan de cerca cuáles son las actuaciones del sector asegurador, si son el sector asegurador que invierte en sectores que emiten, que hacen emisiones de dióxido de carbono, si son entidades aseguradoras que aseguran a industrias del carbón, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo este punto de vista es una parte que de alguna forma incluso se anticipa a las legislaciones que puedan venir por delante, ¿no? El apartado de aseguradoras como comercializadoras de productos de inversión es en este momento en el cual estamos en contacto con los potenciales clientes o mutualistas y previamente a ello diseñamos productos de inversión. Es aquí, en este punto, en el que nosotros como mutua y el sector asegurador cada vez más lo va a ir haciendo y a las entidades financieras en general también, pensando en desarrollar productos que cumplan condiciones de sostenibilidad y que piensen en la lucha contra el cambio climático, en la transición ecológica, etcétera, etcétera. Informando y asesorando a los inversores sobre cuáles son las opciones, diagnosticando cuál es el perfil de riesgo, cuáles son las preferencias de los inversores respecto a aspectos de sostenibilidad y adaptando las ofertas y las propuestas hacia los inversores a sus preferencias de inversión. Un poco como conclusión y como esquema que resumiría todo, tendríamos las aseguradoras como importantes protagonistas, como entidades que cubren riesgos, y riesgos climáticos son importantísimos tanto para los físicos como los de la salud. Entidades aseguradoras que invierten ingentes cantidades de dinero derivadas de las primas que reciben de sus clientes mutualistas y entidades aseguradoras que comercializan y ofrecen productos de inversión. Esto va a ir marcado por una normativa que va a ir delimitando cómo hacer y cómo no hacer. Va a ir de alguna forma presionado positivamente por ONGs que van a ir exigiendo cada vez más ir por este camino. Y los ciudadanos también. Y respecto a los ciudadanos, pues de alguna forma, no solamente va a haber una parte de la población que va a ir por delante, pero van a recibir otra mucha parte de la población
pues formación, información y concienciación. Y ahí todos los sectores, no solamente el asegurador, sino absolutamente todos, vamos a ser responsables, también como decía Irene, con Renfe, pues de realizar una promoción, una divulgación cultural, tanto interna como externa, en favor de la transición ecológica y la sostenibilidad. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias, Óscar. Realmente ha sido interesante, muy interesante. Y tengo una pregunta que supongo que se nos ocurre a todos. ¿Realmente el cambio climático va a exigir más a los seguros? ¿Esto quiere decir que el seguro va a ser más caro o vais a poder, mediante eficiencia, mantener los costes? El seguro, el cálculo de las primas de los seguros tiene un aspecto importantísimo, la siniestralidad. En cuanto a la siniestralidad, afectan no solamente el número de siniestros que se producen, sino la intensidad. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Pues que con los cambios con el cambio climático, las inundaciones intensas que hay últimamente son más intensas que en el pasado y más frecuentes, con lo cual tenemos mayor frecuencia de siniestralidad y más intensidad. En general, para realizar un seguro sostenible, eso de alguna forma va a obligar progresivamente a una adaptación de las primas. Si nos fijamos en el sector de los automóviles, el sector de los automóviles también va a ser un sector que, debido a las fuertes lluvias, pues van a haber más accidentes, etcétera, con lo cual también puede incrementar la siniestralidad. Está demostrado que en años que han aumentado la siniestralidad, posteriormente, de alguna forma u otra, globalmente, las primas pueden ir subiendo, con lo cual es cierto que se puede realizar un esfuerzo de contención de costes, pero una cosa irá ligada a otra, la siniestralidad ligada a las primas. No obstante, pues bueno, será como todo. Habrá riesgos que sí que se incrementarán su siniestralidad y otros riesgos que se mantendrán igual. Con lo cual, aquellos riesgos en los cuales veamos que hay mayor siniestralidad, pues probablemente las primas deberán encarecerse para conservar la sostenibilidad del sector. En cualquier caso, es una razón más para que procuremos hacer todo lo posible porque el cambio medioambiental sea lo más suave posible en los próximos años. Yo creo que no tenemos más preguntas, por lo tanto, muchas gracias. Y espero veros a todos en el próximo día 14. Muchas gracias y hasta la semana que viene.